presupuestado, el INE lo tiene presupuestado, y me parece que lo debería hacer por completo el INE si él tiene la atribución. Pero bueno, ya lo resolvieron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y determinó que por equidad presupuestal los estados deben de participar. Pero es como si ustedes que tienen una empresa designen a un gerente y le pidan a sus socios de otra empresa que le paguen a su gerente. Me parece que ese tipo de cosas desde el punto de vista administrativo, insisto, lo único que demuestra es un tipo de reforma que no está terminado de aterrizar a mi juicio. Pero viene así el modelo, una centralización en términos de decisiones, en capacitación, en fiscalización, en profesionalización. Habrá un sistema nacional de servicio electoral profesional, que es muy bueno, no todos los estados lo tenían, el caso del Estado de México sí lo tenía y es muy bueno el del estado. Habremos 5 estados en la República que tenemos un sistema decente, pero nos tendremos que esperar hasta que monte nuevas estructuras jurídicas para regular. Dentro de las novedades de esta última reforma también viene algo que le ponemos poca atención, pero que parece que en los próximos años va a ser una salida también muy clara, que es gobiernos de coalición. Ya está la reforma para la próxima elección presidencial. Si el partido del presidente no tiene mayoría en el Congreso, pueden firmar un convenio para integrar un gobierno de coalición. ¿Qué significa? Que ese gobierno de coalición estará integrado por la primera fuerza más la segunda o la tercera, los que se quieran integrar a esa coalición de gobierno. Y esa reforma establece que para el caso de la integración del gabinete tendrán que ser ratificados por la Cámara de Diputados unos cargos y otros por la Cámara de Senadores. Ya de hecho estamos evolucionando un sistema semipresidencial, porque ya con independencia de que formen el gobierno de coalición, para la próxima elección presidencial, cuando designe el presidente a sus integrantes del gabinete, el secretario de Hacienda tiene que ser ratificado por el Congreso, lo mismo que el fiscal de la Nación, actualmente el Procurador General de la República. ¿Sí? Hay una serie de medidas tendientes a resolver un problema de mayorías. Dentro de este paquete de reformas también está la iniciativa ciudadana, que como ustedes saben, ahora podemos iniciar nosotros con un porcentaje de la lista nominal, un poco alto, pero no imposible. La consulta popular, que hay que decirlo, comenzó con el pie izquierdo. La consulta popular típicamente es un plebiscito, y regularmente en todas las sociedades democráticas, quien inicia el plebiscito es el ciudadano. Y aquí nuestras consultas las están iniciando los partidos políticos. Muy discutibles algunas de ellas. El PRD, Morena están empujando sobre la reforma energética, el Partido de Acción Nacional sobre salarios mínimos y el PRI sobre diputados de representación proporcional. Que la propia ley dice no pueden iniciar reformas de este tipo en leyes electorales. Entonces, algo debe haber ahí oculto que todavía no alcanzamos a ver para identificar por dónde van en estas iniciativas. Pero insisto, me parece que en otros países la iniciativa la tienen los ciudadanos y no los partidos políticos. Aquí comenzamos al revés, pero forma parte, insisto, de este modelo. Adicionalmente a todo lo que les acabo de plantear, hay 3 figuras que esas sí me parece van a cambiar el escenario político nacional los próximos años. Uno, equidad de género en candidaturas. 50% mujeres, 50% hombres. Debo decir que no es una concesión gratuita del gobierno mexicano ni de los partidos políticos. México tiene firmados convenios, y varios convenios firmados en la década de los 90 establecen vamos a decir, estímulo hacia las naciones para que le garantizaran espacios a las mujeres. Lo que hace México es que, siguiendo la lógica del derecho convencional, recupera esta figura y la integra a la legislación. Adicionalmente, en los últimos años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación venía sosteniendo en distintas resoluciones la obligación que tenían los partidos de garantizar estos espacios. Es un avance sin duda, porque ya está en la Constitución y están los códigos. 50% hombres, 50 mujeres, lo que significa propietario y suplente en todos los ámbitos, desde ayuntamientos, diputados locales, diputados federales, senadores, en todos los órganos de representación.
y además hay una atribución. En el caso de que los partidos políticos no cumplan con esta disposición, los órganos electorales pueden corregir. Es decir, si el partido político manda una lista de 70-30, el órgano electoral le exige al partido que la complemente y si no, el propio órgano electoral corrige. Me parece que es un dato muy significativo. Segundo tema, reelección. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta el tema de la reelección, particularmente a los que crecimos con esa frase que venía en todos los oficios de los que hemos sido servidores públicos, que decía, ¿no?, el remate, sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, hay que decirlo, la reelección legislativa también forma parte de un contexto, particularmente un partido político la estuvo pidiendo, y pues con el ánimo de que este partido político apoyara en otras reformas, ceden esta posición, que bueno, hay que decirlo, va a permitir a los partidos políticos seguir teniendo el control de las postulaciones. La reelección no significa que se van a presentar en automático, Tienen que ser postulados por el partido político con el cual gobiernan. Es decir, ahí todavía hay un control de los partidos. Podrán reelegirse los presidentes municipales en el caso del Estado de México por 3 periodos, es decir, podrán estar 9 años en el gobierno, diputados locales y federales por 4 periodos, 12 años, y senadores por 2 periodos, 12 años. México y Costa Rica eran la excepción en América Latina. Todos los demás países ya tenían el modelo de reelección. ¿Es buena? ¿Es mala? Vamos a ver qué sucede en los próximos años. Yo particularmente creo que esa es responsabilidad de nosotros, de los electores. Si una persona no funciona bien, simplemente se le vota en contra. Y está demostrado, para el caso del Estado de México, solamente les doy un dato, de los 125 municipios que integran la entidad, 119 han tenido alternancia en el poder. Es decir, solamente 6 municipios, y todos ellos muy pequeños, tienen un partido hegemónico. En el resto, la regla es la alternancia. Entonces, me parece que los electores hemos aprendido lo suficiente como para premiar o castigar en función del desempeño de las autoridades. Y concluyo, porque si no, ¿qué materia le voy a dejar aquí a Pablo para que desarrolle? Termino, candidaturas independientes. Nuevamente se trata de una figura esperada, largamente esperada por buena parte de la sociedad, y que de nueva cuenta obedece a un par de antecedentes que ustedes deben conocer. Tampoco es una concesión gratuita de los partidos, tampoco es que se hayan puesto de acuerdo de manera amigable, no. Hay una resolución del 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado mexicano a garantizar este derecho luego de un juicio que promovió Jorge G. Castañeda Goodman. Cuando él se intenta registrar como candidato independiente, el órgano electoral se lo niega y él se va a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana resuelve que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, debe regular. Ya estados hacen regulación desde el 2007, particularmente Yucatán, pero los diputados, cuando se dan cuenta que esto les va a ganar, le ponen un freno constitucional, lo paran, y bueno, viene la reforma del 2013, que ya desde el 2013 ya está en la Constitución. Se ha tardado en los estados en bajar un año, pero ya ahorita todos los estados lo tienen regulado, unos más, unos menos. Digamos, para el caso nacional se pide el 2% de la lista nominal para los cargos federales, y para el caso local, que es creo que a ustedes lo que les interesa, se está pidiendo el 3% de la lista nominal, obligadamente con el 50% de al menos las secciones que forman el ámbito de competencia de respaldo de firmas. Yo he escuchado muchas críticas, yo soy también muy crítico de la figura, pero hay que decirlo, la figura no existía. Si hablamos de Tlanepantla, que tendrá poco más de 600,000 electores, conseguir 18,000 firmas me parece que tampoco está tan complicado. Y si van a competir para ganar, pues al menos deben de sacar 6 veces esa cantidad para más o menos competir. Tiene claramente la candidatura independiente una desventaja frente al sistema de partidos, porque el tiempo que van a tener de
acceso a los medios de comunicación, está dentro de la bolsa de todos los partidos políticos, y el porcentaje, como los candidatos independientes no tienen una fórmula que es la que permite llegar por número de votos, entonces la expresión que van a tener en medios de comunicación va a ser realmente ínfima, prácticamente no van a aparecer. Tienen derecho a tener un representante. Ahorita escuchaba a uno de sus compañeros la preocupación de que tengan representante. Ya la ley prevé, pueden tener representante en los órganos electorales, a nivel distrital, a nivel municipal, a nivel estatal también. Evidentemente tienen, como los demás partidos, derecho a voz, pero no derecho a voto, ¿no? Pero sí tendrán derecho a tener un representante. Sin embargo, el tema está en el financiamiento. El financiamiento público para los partidos políticos realmente es una cantidad ridícula. Es el 0.33, ¿sí?, que van a tener cada uno de una bolsa del 2% que le toca a los partidos políticos nuevos. O sea, van a tener que meterle de su lana y además van a tener que someterse al tope de gastos de campaña que va a regir a los demás partidos políticos. Tendrán que acreditar una asociación que avale su candidatura, una cuenta que registre sus gastos, y tendrán que someterse al proceso de fiscalización como los demás partidos políticos. Ahora, es complicado, sí, pero no tanto y no más que la de un partido político hoy en día, ¿eh? Los partidos políticos se someten a la misma regulación ya hoy en día. Es difícil conseguir esos, tanto los recursos como los números para registrarse. Yo francamente les diría que la experiencia internacional nos dice que entre más pequeña es la población, mayores posibilidades de éxito tienen los candidatos independientes. ¿Por qué? Porque ahí el prestigio personal, la fama pública, tiene un peso más significativo que el de los partidos. Sin embargo, en municipios grandes, es también muy fácil de demostrar, municipios grandes, la gente no se fija tanto por personas, porque es muy difícil que los conozcan. Ecatepec, con 3 millones de habitantes, ¿quién va a conocer a los actores políticos? De hecho, cuando yo no estoy en actividades electorales y me dedico a la consultoría, he levantado encuestas y las encuestas nos dicen claramente, el 80% de la población no conoce a los candidatos al inicio de las campañas. Es una realidad. Entonces la gente opta mucho por, naturalmente, otras condiciones que están ahí alrededor. Como ustedes se darán cuenta, la regulación que tiene el Estado de México es distinta a la nacional, se pide un punto más que en lo nacional, pero tampoco es tan complicado. Tampoco es tan complicado. El porcentaje de firmas, lo único que pide es que al menos en el 50% de las secciones electorales se tengan firmas de apoyo, para evitar que se concentren en una sola comunidad o en una sola sección electoral. Yo sé que eso es complicado para los que no se dedican a este tema, pero me parece que si se van a dedicar, tienen que empezar a visualizarlo así. Van a requerir de estructura territorial para competir, y entonces la estructura territorial debe tener naturalmente un respaldo, y por eso le están pidiendo este respaldo a todos los candidatos, para que no sean solamente de una comunidad o de un pequeño grupo. Una vez que ustedes ya cumplen con el requisito, la autoridad tiene un plazo perentorio. En el caso de presidentes municipales, si no me recuerdo, son 40 días, diputados 60 días, para todo este procedimiento. Y las campañas van a durar lo mismo que duran las campañas para diputados. Todo lo demás surge al mismo procedimiento. Para que ustedes tengan una idea, el proceso electoral arranca en octubre, se registran plataformas de coaliciones en enero, entre febrero y marzo vienen las internas de los partidos federales y locales, y hacia abril viene el registro de candidatos. Y van a durar 45 días de las elecciones. Entonces, el que quiera y esté interesado en la materia, antes de venir acá les pregunté si podía proyectar algunas láminas. Como sé que hay gente muy lejos, no se iba a ver nada. Ofrezco que todo el material que les interese, yo se los pongo en una página de internet que es www.juancvillarreal.com. Se lo repito, es Juan C. Villarreal, Villarreal con doble R,
Juan C. Villarreal, m.com, M de Martínez. Y ahí ustedes pueden bajar mis artículos, mis libros, las presentaciones que regularmente utilizo para estos casos, y ahí van a encontrar ustedes uno de candidaturas independientes, para el que esté interesado y lo pueda obtener, y bueno, mucho más información. Otra vez, Juan C. de Juan Carlos, Juan C. Villarreal, Villarreal con doble R, M de Martínez.com, y ahí ustedes pueden acceder. E insisto, tiene unos banners y ahí vienen publicaciones, conferencias. Bueno, el que esté interesado ahí va a encontrar muchísima información. Hasta mis clases de ciencias políticas pueden ustedes bajar ahí, o de maestría